Cordial saludo a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro espacio, Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El menosprecio a lo de Dios se da cuando se cambia lo eterno por lo temporal. La forma de demostrar que estamos menospreciando lo de Dios es cuando cambiamos lo eterno, o sea, todo lo que viene de parte de Él, por las cosas que nos ofrece este mundo o lo temporal. Para muchas personas podrá sonar fuerte, pero esta es la realidad. Vivimos en un mundo donde todos decimos amar a Dios, sin embargo, cuando por la palabra se nos enseñan las cosas como son, es muy común que las evitamos o sacamos muchas justificaciones para no funcionar en la propuesta que Él nos hace, porque estamos muy tocados por lo temporal y por las cosas que este mundo nos está ofreciendo, o somos seducidos de una forma permanente. Quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios que nos ilustra como idea fundamental lo que estoy mencionando. En el libro de Génesis capítulo 25, versículo 31 al 34 dice así: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Jurámelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando miramos el término primogenitura, podríamos decir en su definición es gozar del derecho de la bendición de Dios. Mire la importancia de una definición sobre ese término. No es solo verlo de una forma legal de ser primogénito que se usaba en el pueblo de Israel, sino que la idea de fondo es esa, es gozar del derecho de la bendición de Dios. No es solo el hecho de una condición legal de tener una herencia superior a su hermano, en este caso de Esaú sobre Jacob por ser el hermano mayor. La bendición como tal de la primogenitura en términos bíblicos abarca mucho más, abarca muchísimo más. De esta forma entonces se podría afirmar que la primogenitura era y es una bendición más grande que todo lo que se tenga, ya sea de dinero, personas, cosas, prestigio, fama, entre otras cosas. Ser bendecido es experimentar la salvación, es aprender a interpretar la vida, las circunstancias, es tener la ruta bien definida de nuestra existencia, es tener la capacidad de enfrentar todo tipo de circunstancias o condiciones y con solvencia salir adelante, es ver la vida en los presupuestos de Dios y no dejarnos engañar por lo que el mundo nos está ofreciendo. El rechazo a la primogenitura es la expresión bíblica de perder por completo lo que es la bendición de Dios. Tan equivocado estaba Esaú como lo estaba Jacob, que pensó que la primogenitura, entre paréntesis bendición, se podría lograr con trampas, pues la historia de la vida de él nos demuestra que pudo lograr la bendición solo cuando tuvo un encuentro real con Dios. Esto demuestra que la primogenitura, bendición, no se logra por nuestra habilidad o por los engaños, sino por una real entrega ante la presencia de nuestro Dios. El texto bíblico nos enseña las artimañas de Jacob. Mire lo que estábamos leyendo ahora. Aprovechando la necesidad de su hermano expresa: Te ruego que me des de comer, estoy muy cansado. La respuesta de Jacob: Véndeme en este día tu primogenitura. Qué oportunista, qué descarado. Esto es muy parecido a lo que muchas personas
hacen ante la necesidad o el vacío de alguien que se aprovechan para seducirla o para seducirlo y para mostrarle supuestas alternativas que de fondo no contribuyen al bienestar de la persona, sino el usarlo o el usarla para fines personales y pretender hacerle creer a las personas que esto es una bendición. De esta forma se roba o se aborta en la vida de las personas el programa del Señor, haciendo jurar o prometer para que renuncie a lo más precioso. ¡Qué crueldad! Hermanos y amigos, esto abunda en nuestro medio. Por lo tanto, es un llamado urgente para que nosotros podamos reaccionar y ver la vida de una forma diferente, entender lo que Dios nos está diciendo para bendecirnos y descubrir que la fuente de la bendición está allí en Dios. Aún rodearnos de personas que realmente nos aportan nuestra vida para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. También tenemos mucho que decir de Esaú. En esta figura bíblica que enseña la Biblia se demuestra entonces lo elemental de Esaú, que ante la necesidad, hoy podríamos decir, económica o condiciones instintivas o cosas personales, se venden los principios, los valores y se echa en saco roto todo lo que se está recibiendo. Esta situación es muy grave y esto pasa con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, porque empieza a pesar más las condiciones temporales o la seducción de este mundo o las condiciones que yo voy creando en mi propia vida por mi inmadurez de ciertas necesidades y entonces me voy vendiendo fácilmente y voy dejando lo que Dios tiene para mi vida. Tiene mucho sentido el texto cuando dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Llama la atención la forma como el texto expresa de esa manera. Podríamos verlo de esta forma. Dice que él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, demostrando lo efímero de las cosas, porque luego entonces se vuelve a sentir la necesidad de las cosas que estaba sintiendo. Es una forma de dejar ver el texto que es vender lo sagrado por cosas elementales, pensando que se llena en ese momento, pero que vuelve y nuevamente se tiene el vacío y la necesidad de esas cosas, porque el problema es de estructura de la vida, de un vacío profundo en la vida, de una necesidad total de Dios. Qué lamentable, apreciado oyente, no valorar lo intangible, cuando se le da más crédito a lo tangible, demostrando con esto lo superficial. De una u otra manera, lo que está demostrando una persona en esa figura que menciona la Biblia sobre Esaú, lo que está demostrando es su superficialidad, su condición elemental, su condición tan vaga que se dejó llevar por la necesidad que se le presentó en ese momento. Así sucede, muchas personas que por los logros o satisfacciones momentáneas desprecian la bendición de Dios. Tener hambre, tener sed, representa esas necesidades instintivas o pasionales, porque la forma como se suple es algo superficial y, como dije, es algo muy elemental. Pues vuelve a presentarse las necesidades de una o de otra manera en algún momento de la vida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 16 y versículo 17, la Biblia lo expresa inclusive de una forma más clara. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida, ojo bien, vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué tal esos términos? Es bien interesante, ¿no? Hay situaciones que se pierden en la vida, bendiciones de parte de nuestro Dios en nuestra vida, que no se recuperan por la condición que nosotros hemos rechazado. Ojo, cuidemos. Por eso es el llamado de parte de nuestro Dios a valorar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida de una manera directa. Es interesante entonces el texto como lo expresa.
aunque procuró con lágrimas, ya no tuvo la oportunidad. Hermanos, amigos, queridos oyentes, con esto aprendemos dos cosas importantes. La primera es que muchas personas desconocen el territorio de la bendición de Dios. La Biblia define esta condición en las siguientes palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este pasaje de la Biblia está en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, mostrando un estado degradante. Lo define como personas que al desconocer el territorio de la bendición se mueven en el campo de lo sensitivo, emocional, pasional y piensan que eso es el todo de la vida, y las consecuencias que se viven producto de una condición de estas es un estado de decadencia físico, moral, espiritual, económico, familiar, en todos los aspectos que se va desarrollando paulatinamente. Es como que va teniendo una caída paulatina al fracaso, a la destrucción de la vida. La segunda idea que podemos nosotros aprender de esta experiencia que la Biblia nos cuenta de Esaú es que el que sabe que existe un territorio de bendición de Dios, pero no lo vive. Mire la diferencia: aquel que desconoce y está jugado a esas condiciones, pero los efectos son negativos, desastrosos. Y este es el caso de aquella persona que sabe que existe un territorio de bendición, pero no lo vive. Lo sabe porque ha recibido información o ha sido criado en un medio propicio, pero no ha hecho conciencia de esta gran verdad. Sin embargo, se vive de cualquier manera, o se piensa tener sus cosas de su propia forma o hacer las cosas de su propia decisión como él las cree. Es el caso de lo que la Biblia nos enseña de Saúl. La Biblia nos muestra de el rey Saúl, dice la Biblia de la siguiente forma: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dios quería entonces bendecir, o estaba bendiciendo grandemente a Saúl, pero él no estaba valorando esto. Jehová te envió una misión y dijo: ve, destruye los pecados de Amalek y hale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Y Saúl entonces sacaba justificaciones, tratando de mostrar que él estaba haciendo bien las cosas. Esto se parece a lo que muchas veces nos sucede en nuestras vidas: Dios diciéndonos algo y nosotros buscando evasivas, buscando justificaciones, diciendo otras cosas. Y llega Samuel entonces y le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Un estado de estos, como le dijo Samuel a Saúl, dejándole ver la consecuencia de desechar la palabra de Dios. Digamos en otros términos, las consecuencias por desechar la bendición de Dios es que será quitada esa bendición por no haber valorado, por no haber entendido, por no haber sido fiel. Es algo que tiene unas implicaciones terribles. Se destruye, se acaba con la bendición que Dios tiene con la vida, y por otro lado, no transmitimos esa bendición a otras personas porque ya no tenemos nada. Es lo que fue las consecuencias que vivió Saúl con su propia familia. Querido oyente, hay un llamado de parte de Dios, y es a que reaccionemos, por favor. Reaccionemos. ¿Y cómo se logra eso? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, amigos, os ruego por la misericordia, los favores de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sería entonces el método? Que usemos la razón,
que le creamos a nuestro Dios en la palabra que se nos está predicando y que tomemos una decisión para convertirnos. Importantísimo, eso es fundamental para el bien de nuestra vida. Así que con todo esto lo que podemos nosotros aprender es que cuando vivimos unas condiciones que no se ajustan a los propósitos de Dios, estamos dejando ver nuestra actitud inmoral, vender o dejarnos seducir de lo superficial o de lo inmanente y así perder la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Amigos, existen condiciones en la vida que aunque se deseen recuperar ciertos espacios de bendición, ya luego se torna imposible, porque nuestra actitud ha sido una actitud desleal, una actitud de inmoralidad, de rebeldía, de capricho. Querido oyente, usted es dueño de una bendición que el Señor tiene para su vida, pero puede suceder que usted no la ha visto, que usted no la ha valorado o que usted no la ha querido, porque ha estado enredado en otras cosas. Hay cosas que se pierden, que nunca se vuelven a tomar, pero Dios hoy en su misericordia nos hace un llamado para que podamos valorar nuestras condiciones espirituales, para que valoremos las personas, para que valoremos nuestra condición, para que valoremos todo lo que Dios nos da de una o de otra forma. Por eso es necesario tomar una decisión seria, y la decisión seria y responsable es que nosotros busquemos a nuestro Dios. El Señor Jesús hizo referencia de un hombre que pensó que ampliando sus cosas era el todo para su propia vida, y el Señor lo dejó ver diciendo: qué necedad, necio, lo que has logrado, ¿para quién va a ser? Cuando usted este día va a morir. Entonces el Señor deja ver que cuando nosotros estamos pensando que la bendición está en hacer muchas cosas sin tener en cuenta a nuestro Dios, es un problema muy fuerte. Por eso hay un llamado de parte de nuestro Dios para todos nosotros, y el llamado es que entendamos que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Conclusión de todo esto, le invito, como dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová. Aprenda a disfrutar las razones de Dios, aprenda a disfrutar los territorios espirituales, aprenda a disfrutar lo intangible para que luego se vuelva tangible en la experiencia espiritual con nuestro Dios. No es en el esfuerzo humano para lograr los propósitos de la bendición de la vida. Valoremos lo eterno por encima de lo temporal. No menospreciemos los planes de Dios, los propósitos de Dios, el programa de Dios. Esaú despreció ser parte de los planes de Dios, despreció la herencia de la bendición, incluyendo ser parte de los propósitos divinos para su pueblo y bendecir a todas las familias. No lo haga usted. Aproveche la oportunidad. Entreguemos nuestra vida a Dios, consagrémonos al Señor. Hay cosas entonces que debemos valorar cada vez más y más, y entender que estar en el Señor es lo mejor. Así que le invito a que en esta hora tome una decisión. Usted sabe que lo estamos esperando para ayudarle espiritualmente. Usted es una persona importantísima para Dios, para la iglesia. Por lo tanto, es hora de valorar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. No hagamos cosas, no hagamos tonterías en la vida, no nos dañemos la vida haciendo cosas que no sirven, que no edifican. Haga un alto por el bien de su vida. Disfrute la vida en los territorios espirituales que Él tiene para nosotros. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento te doy muchas gracias por este espacio de orden espiritual. Y coloco delante de tu presencia, Dios mío, a todos los oyentes de este programa que tú nos concedes de una manera especial los días que nosotros podemos transmitir, Padre. Gracias. Y en este instante coloco delante de tu presencia a aquellas personas que están recibiendo este mensaje, para que tu palabra, Señor, haga un efecto en la vida de todos y que haya esa disposición de entender la importancia y el valor de poder nosotros disfrutar, de valorar estos territorios espirituales y descubrir que la bendición para nuestras vidas está a nuestro alcance, pero que por nuestras actitudes muchas personas pueden despreciar y pueden dilapidar condiciones espirituales que están para nuestra vida, pero que por esa desobediencia, por esas actitudes, podemos destruir las cosas. Padre, que esta sea la oportunidad para replantear la vida, tomar decisiones serias, entregarnos delante de tu presencia, consagrarnos delante de ti. Sí, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. A todos que el Señor les bendiga y recuerde que estamos para ayudarles como Iglesia de Dios. Dios les bendiga a todos.